buenos días a todos. Bienvenidos a un nuevo episodio de esta serie de vectores presentada aquí en el canal de YouTube de la Academia Otaku de Estudios Básicos. Yo, su administrador, El Dirac, que pues vamos a hablar sobre lo que faltó ver sobre la notación vectorial. Y antes de empezar, la notación vectorial que quiero que veamos ahora será la representación polar, muy útil para los vectores en dos dimensiones, y luego la extenderemos si quieren a tres. Pero antes de empezar, quiero resumir de forma rápida lo que vimos la vez pasada. Definimos pues lo que es un vector y las tres características principales de dicho vector, que sería magnitud, sentido y dirección. La regla del paralelogramo para sumar pues fue nomás mencionada, pero pues definimos un poquito sobre la forma de operar con ellos, al menos en suma y resta. Que esto lo vimos acá. Y así como también lo podemos sumar y restar vectores, los podemos multiplicar por escalares. Y lo último que vimos en la presentación de vectores 1 fueron dos formas de notación. Una notación más cercana a la geometría analítica, en donde definimos la base unitaria, y pues una forma más algebraica en el que la base unitaria, en lugar de estar escrita como un par de números, se escribe como un vector unitario en cierta dirección. En física, pues es natural, o más bien normal, que la Y represente la dirección en X, la J represente la dirección en Y la K represente la dirección en Z. Y de aquí hicimos una extensión a pues bases vectoriales pues un poquito más extensas, como de 4 o 5 dimensiones, en la que pues se puede representar un vector unitario en estas direcciones ya más abstractas. Pues lo siguiente que vamos a revisar pues será la notación polar. Muy útil para los vectores pues en dos dimensiones. Recordamos que un vector tiene magnitud y sentido, ¿no? Que puede ser puesto si quieren de esta forma. La magnitud es representada por la longitud del vector de la flecha, que lo vamos a llamar R, por ejemplo. Y de hecho, la dirección del vector puede ser determinada con el ángulo que hace con el eje Z, usualmente llamado con la letra griega teta. Digamos que este vector lo podemos representar como un par ordenado de X con Y. Vimos la vez pasada que la magnitud del vector puede ser calculada usando el teorema de Pitágoras, dado que el vector forma un triángulo rectángulo con dos ejes, siendo el eje X el cateto adyacente del ángulo teta y el eje Y el cateto opuesto. Entonces, si la magnitud la vamos a llamar R, entonces pues por el teorema de Pitágoras, esto sería X al cuadrado más Y al cuadrado. Pues estos representan los catetos de este triángulo rectángulo. Y usando un poquito más de trigonometría, pues ya podemos calcular también este ángulo. Y por ejemplo, si solo conocemos X y Y, pues entonces resulta natural que esto sea que la tangente del ángulo teta, pues sí sea Y entre X. Y de aquí pues también pueden salir las demás funciones trigonométricas, siendo por ejemplo el coseno de teta igual a X entre R y el seno de teta pues Y entre R. Y pues de estas pues saldrían también las demás que son necesarias.
Entonces, con estos dos parámetros, la magnitud y el ángulo, pues entonces un vector puede ser representado de forma polar usando estos dos parámetros en lugar de x y y. Podemos representarlo, por ejemplo, el vector r como un vector que tiene dirección, que es simplemente la magnitud r en un ángulo θ. Y la magnitud con esta representación, pues es simplemente r. Y pues esta es una notación polar muy útil en ciertas geometrías, porque esto nos permite encontrar la dirección y la magnitud de forma más rápida y sencilla. Por supuesto que esto es este, bastante más útil para vectores en dos dimensiones. Para vectores en tres dimensiones, pues necesitamos un tercer parámetro, pero lo veremos un poquito más adelante. Y para hacer una suma vectorial, pues es bastante, pues sería utilizar nada más la ley de los cosenos para los ángulos. De tal forma que si yo tengo un R1, θ1, y tengo un R2, con estas componentes, con magnitud R2 y dirección θ2, digamos este de aquí, R1, θ2, θ1, la magnitud de la suma pues será simplemente R1 al cuadrado más R2 al cuadrado, las magnitudes, menos dos veces R1, R2, coseno de θ2 menos θ1. Y esto, pues, la raíz de esto, o potencia 1 medio. Entonces, por esto, esta notación, pues, la suma de los vectores estará en términos de la ley de los cosenos. Esta es la ley de los cosenos. Y pues de nuevo esto tiende a ser bastante útil en muchos problemas, sobre todo en problemas de tipo fuerza central, en el caso de física. ¿Qué ocurre si estamos en tres dimensiones? Necesitamos otro parámetro. Para tres dimensiones tendremos un vector de la forma x, y, z. Entonces, el parámetro que vamos a utilizar será el siguiente. Esto lo vamos a hacer equivalente a un vector que tiene cierta magnitud, un ángulo con respecto al eje X y un ángulo con respecto al eje Z, usualmente llamado phi. La suma de vectores es un poco más complicada con esta forma, sobre todo dado que pues, en el eje Z algunas cosas han cambiado. Y este
se le conoce como representación polar esférica. Pero no es la única, porque también hay una equivalencia en que ocurre, dejamos la magnitud, el ángulo, con el eje X, pero esta magnitud ya no es la magnitud del vector, sino la magnitud en el plano XY. Entonces a esta, para diferenciarlo, se le llama, pone ρ, la letra griega ρ, y la siguiente coordenada es la Z. Y a este se le conoce como representación polar cilíndrica. Este me dibuja cilindros en el espacio y esta de arriba me dibuja esferas en el espacio. Y así como tenemos vectores unitarios en la dirección X, Y, Z, tenemos vectores unitarios en la dirección de R, tenemos vectores unitarios en la dirección de θ, vectores unitarios en la dirección de φ, vectores unitarios en la dirección de ρ, vectores unitarios en la dirección de Z. Pues no cambia. El ángulo θ en ambas representaciones, en esférica y en cilíndrica, es análoga, es equivalente. Ambas son básicamente el mismo ángulo. Y pues viendo esta representación, uno podría, por ejemplo, encontrar que un vector unitario en la dirección de R, por ejemplo, esto es para 2D, vamos a ponerlo de este lado, puede poner como coseno en la dirección de I más seno de θ seno de I en la dirección de J más coseno de I en la dirección de K. Y en el caso de ρ unitario, en términos de los vectores unitarios euclidianos, se pone como simplemente coseno de θ en I más coseno, perdón. Lo mismo podemos hacer con pues, las demás direcciones, las angulares sobre todo. Y esta z queda igual que en Euclideano. Pero las angulares, z y phi, pues son un poquito más complicadas de obtener. Y lo veremos cuando tengamos la clase de cambio de variable, porque es un poquito más avanzado. Pero el hecho por ahora es que θ siempre va a ser 90 grados con los vectores. Por ejemplo, si este está en el plano XY, pues este es un vector unitario ρ, que siempre apunta hacia afuera. θ unitario siempre apuntará de forma perpendicular. Y phi no lo puedo dibujar porque pues necesito el eje Z. Note que estos vectores unitarios cambian su dirección según el punto. Por lo que cuando se utilizan hay que tener mucho cuidado de hacia dónde está orientado el vector. En las coordenadas euclidianas ya vimos que la posición del vector no influye, pero en estas coordenadas ya llamadas curvilíneas sí es importante y no podemos hacer una traslación de vectores tradicional.
Esta notación también polar tiene una aplicación muy útil en los números complejos. Quienes ya hayan visto números complejos o estén un poquito familiarizados con ellos, sabrán que son números que se escriben de la forma x más y, donde x representa un número real, y y una cantidad imaginaria, y que son representados también en un plano cartesiano. Y pues sabemos que si se va a comportar de una forma similar, existe la magnitud, que se calcula de la misma forma, de forma con el teorema de Pitágoras, y también habrá un ángulo asociado. Y en este caso, los números complejos pueden ser escritos de la forma R por la exponencial a la i teta. Esta me representa la dirección del ángulo y este la magnitud. ¿Por qué? Bueno, recuerden la forma del vector unitario. Si a este vector unitario yo lo multiplico por la magnitud R, voy a tener R coseno de teta en I, R seno de teta en J. Y si yo considero la dirección I como la parte real y la dirección J como la parte imaginaria, pues de esta forma se vuelve equivalente a poner una exponencial. Pues esto es R coseno de teta más R más IR seno de teta. Y esta forma se vuelve análoga. Por eso es que la representación polar tiene tanta popularidad en complejos. Hay muchas cosas que son un poco más complicadas de calcular en números complejos, como el recíproco, los productos y las divisiones entre complejos. En esta notación se vuelve muchísimo más sencillo. Pero eso será tema para una clase de números complejos. Bueno, esto es lo que nos había quedado pendiente en la forma de operar con los vectores. Para la siguiente clase, vectores 3, veremos los productos vectoriales. Que son dos. El producto interior, escrito con un punto más o menos grande, y el producto exterior, esto con una cruz. No por nada también al producto interior le llaman producto punto y al producto exterior producto cruz. Bueno, eso es todo por esta edición de Vectores. Pasen una excelente tarde y sigan en sintonía de los videos de la Academia Otaku de Estudios Básicos, porque habrá más contenido interesante. Gracias y hasta luego.